Muy bien. Mis hermanos amados, el título de este sermón, para quienes toman nota, es un glorioso testimonio de nuestra unión con Cristo y con su iglesia. Ese es el título. Un glorioso testimonio de nuestra unión con Cristo y con su iglesia. Y el texto que estaremos exponiendo, que lo leyó hace un momento nuestro hermano Freddy, es Romanos capítulo 16, versículo 1 al 16. Y cuando él hizo la lectura, probablemente alguno pensó en su corazón: pastor, ¿y esa lista de saludos que ha hecho este hermano leyendo la carta a los romanos, cómo puede beneficiarnos a nosotros? A decir verdad, mis hermanos, creo que de muchas formas nos va a beneficiar. Pero quiero decir lo siguiente: la predicación expositiva al interior de una iglesia supone una gran bendición para la iglesia local, porque de alguna forma obliga al ministro a no saltarse ninguna parte de las escrituras, a predicar la totalidad de las escrituras. Y esto es importante si tenemos en cuenta, mis hermanos, el hecho de que toda la Biblia es inspirada por Dios. Lo voy a explicar así. Hay riquezas, mis hermanos, en la vida que no se pueden observar con una mirada rápida o a simple vista. Por ejemplo, piensen en el oro o en las esmeraldas o en los diamantes que se esconden bajo la tierra. ¿Ustedes pueden observar el oro, los diamantes y las esmeraldas simplemente con darle un vistazo al paisaje? Ciertamente no. Se necesita un trabajo duro, un trabajo decidido. Se requiere de que se cabe profundo, se seleccionen las piedras, se lave la tierra, pero además se requiere tener un ojo de halcón para finalmente ver brillar la riqueza que escondía toda la tierra que hemos movido. Se necesita de trabajo duro y determinado para podernos deleitar con el brillo de las riquezas de esos metales y de esas piedras que se escondían bajo la tierra y que era imposible que las consiguiéramos a menos de que tuviéramos que esforzarnos para poderlas tener. Lo que quiero señalar con esta breve ilustración, mis hermanos, es que hoy debemos proponernos ser unos excavadores de la Escritura, ser unos mineros espirituales que busquemos riquezas espirituales contenidas en las Sagradas Escrituras, pero que a simple vista no se pueden ver. Vale la pena, como lo mencioné hace un momento, que recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. De allí que en la Reforma Protestante dijeran la famosa frase de tota Escritura, para hacer referencia a que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, le dijo: Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, esto que voy a decir, mis hermanos, es una introducción teológica para que entiendan la importancia del texto de estudio. Cuando nosotros hablamos de que la Escritura es inspirada por Dios, debemos entender que por lo menos es inspirada en tres sentidos. Primero, debemos recordar que la Escritura es inspirada en términos de su inspiración verbal. Eso significa que cada palabrita que hay en la Biblia, cada palabra, ya sea muy larga, muy extensa o muy cortita, bueno, esa palabra fue inspirada por Dios. Eso significa que no hay una palabra en la Biblia que Dios no quisiera que estuviera allí. Eso es inspiración verbal. Luego, hay otra forma de inspiración que es la inspiración orgánica. La inspiración orgánica hace referencia a la relación íntima que existía entre el autor humano que escribió el pasaje y el Espíritu Santo. Es decir, había una relación, una conexión tan íntima que el Espíritu Santo supervisaba las palabras que este hombre estaba escribiendo para de alguna forma dar su sello de aprobación a estas palabras. Pero hay otra forma de inspiración, y estas tres van siempre entrelazadas, que es la inspiración plenaria. Y cuando hablamos de inspiración plenaria, afirmamos que cada parte de las Escrituras fue plenamente inspirada por Dios. Es decir, ustedes leen un texto como Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado al unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eso suena muy teológico? Sí.
¿Eso fue inspirado por Dios? Sí, plenamente inspirado por Dios, pero también fue plenamente inspirado por Dios la lista de saludos de Romanos capítulo 16, versículo 1 al 16, que leímos hace un momento. Todo esto implica lo siguiente, mis hermanos, que en la Escritura, aunque hay doctrinas principales y doctrinas secundarias, no hay doctrinas menos inspiradas. Toda la Biblia fue plenamente inspirada por Dios. Y si toda la Biblia fue plenamente inspirada por Dios, la Iglesia de Cristo debería tener un interés particular en conocer la totalidad de las Sagradas Escrituras. Si a uno lo ponen a escoger qué predicar un 31 de diciembre en la iglesia, difícilmente uno escogería predicar Romanos capítulo 16, versículo 1 al 16, una lista de saludos. Difícilmente uno dice, voy a predicar una lista de saludos que Pablo le envía a unos hermanos que están en Roma, de los cuales, como veremos en un momento, no sabemos casi nada y tenemos que suponer algunas cosas. Difícilmente uno se aventuraría a predicar algo así. Pero, mis hermanos, repito, esta es la bendición de la predicación expositiva, que nos obliga a predicar la totalidad del consejo de Dios. Y si a eso le agregamos que entendemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, todo lo que tenemos que sentir en nuestro corazón cuando leamos Romanos capítulo 16, versículo 1 al 16, es gozo, regocijo al saber que estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. Y alguien podría preguntarse de manera honesta, digo honesta, no como con rechazo hacia la palabra de Dios, sino honestamente decir, bueno, pastor, ¿y esta lista de saludos realmente puede bendecirnos como iglesia? La respuesta es sí. En esta lista de saludos hay muchas verdades contenidas con las cuales Dios puede bendecirnos. Es más, después de estudiar este texto durante varios días, creo que la mayor dificultad que tiene el maestro al enfrentarse a un texto como estos no es no tener que decir, sino tener mucho que decir y comprimirlo en un sermón de 1 hora y sin perder la idea central del texto. Por esa razón, yo voy a contarle la historia del bosque y no voy a hablar de cada árbol en particular del bosque, para que ustedes tengan una idea clara, una idea general de lo que el texto quiere decir. Y esencialmente voy a decir dos cosas. En primer lugar, si a mí me preguntaran, pastor, ¿cuál es la enseñanza más evidente que tiene el texto de Romanos capítulo 16, versículo 1 al 16? ¿Cuál es la enseñanza más visible que hay en este texto? Yo tendría que decir que la enseñanza más evidente que hay en el texto es que nosotros somos cristianos por el hecho de que estamos unidos a Cristo. Voy a repetirlo. La enseñanza más evidente que hay en este texto es que tú y yo somos cristianos por el hecho de que estamos unidos a Cristo. De otra forma, no lo seríamos. Es decir, no existe cristianismo sin unión vital con Cristo. ¿Y de dónde sacas esto? Pues del mismo texto. Quiero que vayan rápidamente, voy a leer rápido, hermanos. Vayan conmigo al versículo 5, Romanos 16, versículo 5. Dice, saludad a Epeneto. Por si alguno está pensando en ponerle un nombre a alguno de sus hijos, aquí viene una buena lista de referencias. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. ¿Para quién? Para Cristo. Versículo 7. Saludad a Andronico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío, ¿qué? En el Señor. Versículo 9. Saludad a Urbano, colaborador, ¿en qué? En Cristo Jesús. Versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado, ¿cómo? En Cristo. Y así sucesivamente. Versículo 11. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Os saludan, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Noten esto, el énfasis o la intencionalidad de Pablo en todos estos saludos era recordarnos que somos lo que somos en virtud de nuestra unión con Cristo. Tú y yo somos creyentes porque estamos unidos a Cristo.
Es como si el apóstol Pablo quisiera impregnar en la mente de los lectores que es por causa de nuestra unión con Cristo que tú y yo somos cristianos, mis hermanos. Y es que no existe otra forma de ser creyente. No existe otro camino de salvación sino es estar unido a Cristo. Tú puedes tener muy buenas intenciones. Tú puedes considerarte muy buen ciudadano. Tú puedes adoptar un perrito en la calle o reciclar, pero eso no te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es tu unión vital con Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos amados, estar en Cristo es la descripción más esencial de lo que se podría, o es la forma más esencial en cómo se podría definir a un creyente. Somos creyentes, ¿por qué? Porque estamos, ¿qué? En Cristo, mis hermanos. Ahora, noten esto. Estar en Cristo es lo que nos define como creyentes. ¿Existe otra posibilidad de posición? Es decir, si estar en Cristo nos hace creyentes, lo cierto es que nosotros no fuimos creyentes toda nuestra vida. Es decir, que hubo un momento en el que estuvimos en otra posición diferente, que no era en Cristo. ¿Cuál es esa otra posición en la que estuvimos que nos hacía ser no creyentes? Recuerden que cuando expusimos Romanos capítulo 5, dijimos que esencialmente habían dos personas importantes en la historia de la humanidad. ¿Lo recuerdan? Uno, Cristo, y el otro, ¿quién? Adán. Cada uno de ellos, tanto Adán como Cristo, son las cabezas representativas del grupo a quien representan. Cristo a quien representa, a su iglesia, y Adán a quien representa, a la raza humana. Aquellos que están en Adán, es decir, en el pacto de obras, la escritura dice que sufrirán horrendas consecuencias eternas por causa de su pecado y por causa de la representatividad del pecado que se cometió en ellos en el huerto del Edén cuando se quebrantó el pacto de obras. Pero aquellos que ya no están en Adán, sino representados en el nuevo pacto, en Cristo, que es la cabeza de la iglesia, aquel que nunca pecó y aquel que pagó con su propia vida el pecado de aquellos que iba a redimir, bueno, aquellos que se unen a este Cristo por la fe, nosotros, la escritura dice que disfrutaremos un eterno estado de gozo y de bendición más allá del límite de nuestro entendimiento. Eso significa estar en Cristo. La seguridad de que un día gozaremos de una eterna e inquebrantable comunión con Cristo por siempre y para siempre. Ese es el gozo y el fuego más ardiente en nuestro corazón. Saber que estamos unidos a aquel que nos redime de la maldición de nuestro pecado. Aquellos que están en Cristo gozarán de todas las bendiciones que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Y esa es la enseñanza más evidente del texto. Que cuando estamos en Cristo somos cristianos, somos hijos de Dios. No todas las personas son hijos de Dios como algunos quieren creer. Todos son hechura suya, pero son sus hijos adoptivos aquellos que se han unido a Él por medio de la fe. Y esa es la enseñanza principal del texto. Sin embargo, si ustedes observan bien el texto, el contexto es este. Pablo está amorosamente saludando a otros hermanos. Salúdame a este, salúdame a aquel, salúdame a esta, te recomiendo a esta, salúdame a estos y aquellos. Es un saludo lo que estamos viendo en este texto. Así que si la enseñanza principal es que somos cristianos en virtud de que estamos unidos vitalmente a Cristo, pero esas palabras son dichas, y escúchenme esto, no se pierdan esto de mente, y esas palabras son dichas en el contexto de un saludo, eso quiere decir que la enseñanza práctica que se deriva de la enseñanza doctrinal, que es la unión vital con Cristo, la enseñanza práctica es el amor que los creyentes sienten por otros creyentes. ¿Me explico? ¿Lo entienden, hermanos?
Si la enseñanza principal es la unión con Cristo, pero eso se dice en el contexto de muchos saludos amorosos a otros hermanos, lo evidente es que la práctica de mi unión vital con Cristo es que yo ahora estoy unido a aquellos que Cristo también amó, es decir, a su iglesia. En otras palabras, por causa de estar unido a Cristo, también estoy unido a aquellos por quienes Cristo murió. Eso significa que la consecuencia de que yo haya creído en Cristo es que inmediatamente yo me uní a una familia de la fe. Hermanos amados, el amor por la familia de la fe es, como la Escritura lo anuncia, una clara evidencia de que yo soy un verdadero cristiano. En Juan capítulo 13, versículo 35, el Señor dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que si tuviereis amor los unos por los otros. El cristianismo, mis hermanos, no es una religión de islas independientes en medio del Atlántico. El cristianismo, mis hermanos, es la religión de continentes unidos y estrechando sus lazos en virtud de la unión que tienen con Cristo. La razón por la que nos unimos y nos amamos y celebramos en este día la grandeza de nuestro Señor es porque estamos unidos a Cristo, y eso necesariamente significa que estamos unidos los unos a los otros. De hecho, si ustedes miran en el versículo 1 y 2 del texto del estudio, Pablo lo que hace, del versículo 1 al 16, Pablo lo que hace esencialmente es esto: recomendar a los hermanos en Roma, recomendarle a una hermana que se llama Febe, que cuiden a ella, a Febe. Pero también, a partir del versículo 3 hasta el 16, envía una lista de saludos personales a esos hermanos que él tanto ama. Noten esto: si lo que Pablo está demostrando con esto es el amor que los cristianos tenemos hacia los hermanos, Pablo no estaba cumpliendo entonces con un mero formalismo externo. Es decir, Pablo no estaba estrechando lazos diplomáticos con la iglesia de Roma al escribir esta carta con estos saludos. No, Pablo les estaba escribiendo porque realmente amaba a sus hermanos. Tenía genuino interés en que cuidaran de Febe y tenía genuino interés en saber cómo estaban sus hermanos amados a quienes él nombra en estos versículos. Pablo recomienda y saluda en esta carta por causa de su unión con Cristo. Es decir, ya que Pablo ama a Cristo y es un fiel cristiano, naturalmente Pablo ama a la iglesia de Cristo y se preocupa por ella. Las palabras de afecto de Pablo en este texto, mis hermanos, dan testimonio del amor genuino que cada creyente debe sentir por cada hermano en el mundo. Que las palabras del apóstol Pablo, mis hermanos, en este texto hagan eco en nuestros corazones y nos insten, nos desafíen a amar a Cristo y a su iglesia, mis hermanos amados. Cuando nosotros nacemos de nuevo, inmediatamente somos unidos a la iglesia invisible de Cristo. Pero la expresión externa de mi unión a la iglesia visible con Cristo, ¿cuál es? Es que yo termine uniéndome naturalmente a un cuerpo de creyentes en una iglesia local. En otras palabras, cuando una persona nace de nuevo y hace sus pasos para unirse a una iglesia local, esa persona no se está uniendo a la iglesia local, no se está uniendo a una institución a través de un certificado de membresía. Más bien está formalizando su unión vital con Cristo y el amor que tiene por la iglesia de Cristo a través de ese acto que es unirse a una iglesia local. Es decir, nuestra unión visible con Cristo, mis hermanos, nuestra unión visible con la iglesia de Cristo es una manifestación lógica y prudente de nuestra unión vital con Cristo. ¿Me entienden? Cuando yo me uno a la iglesia de Cristo, estoy dando una evidencia externa, lógica y prudente
de que yo en realidad sí estoy unido vitalmente a Cristo. Ahora bien, para hablar de esta unión con Cristo y de el amor que los creyentes debemos tener hacia los otros creyentes por causa de esta unión con Cristo, lo que vamos a hacer es dividir el texto, los 16 versículos, en dos partes. El primer punto que vamos a ver es la recomendación que Pablo hace de Febe. Pablo recomienda a Febe, versículo 1 y 2. Vayamos todos allí, Romanos 16, versículo 1 y 2. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La gran mayoría de comentaristas y de exegetas afirman que cuando Pablo escribe estas palabras de recomendación a Febe es en este contexto. Pablo le está entregando a Febe la carta a los romanos desde Corintio, y Febe se está yendo hasta Roma a llevar la carta. Es decir, ella era algo así como el servientrega de esta carta. Ella lo estaba llevando. Así que Pablo dice: a esta hermana que entrega esta carta, a Febe, trátenla como es digno de tratar a un verdadero cristiano. Según nosotros lo sabemos por el testimonio escritural, Febe, al igual que Lidia, la de Hechos capítulo 16, Lidia, la hermana Lidia, Lidia, era una mujer adinerada, que ocupaba una posición económica significativamente importante. Pablo a esta hermana, Febe, se refiere como diaconisa, pero recuerden en el estudio de Primera de Timoteo, ¿qué significa la expresión diácono? Servidor. En un sentido general, todos los que sirven son diáconos. Y en un sentido específico, esto es una aclaración que quiero hacer, hay un cargo dentro de la iglesia que es el diaconado. Bueno, Pablo aquí no está diciendo que ella sea una oficial de la iglesia, como tal cosa como una diaconisa. Eso no existe. Lo que Pablo está diciendo es que ella era una fiel servidora de la iglesia de Cristo, no que ocupara un cargo oficial dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pide que a esta fiel servidora la iglesia en Roma la reciba como es digno, que la reciba como a una hermana, como digna de los santos, es decir, que la reciban como una verdadera creyente, como una verdadera hermana en la fe. Y esto es importante por lo siguiente. Piensen esto, hermanos. Cuando un presidente recibe a otro presidente, ¿cómo recibe el presidente de Colombia a un jefe de estado de otro país? Sencillamente le dice: llega allá al aeropuerto El Dorado y coja un taxi, llega a la Casa Blanca. No, lo reciben con los más altos honores. Lo reciben con una guardia militar, con carros lujosos y con todas las comodidades para que este hombre se sepa cómodo, se sepa bien recibido. Bueno, hermanos amados, es más importante ser cristiano que ser presidente de un país. Es más valioso estar unido vitalmente a Cristo y a su iglesia que ser el presidente de un país. Y Pablo lo que está diciendo es: traten a esta hermana como digno de creyentes. Trátenla con todos los honores, sean serviles con ella, sean generosos, sean amorosos en todo lo que puedan. ¿Por qué? Porque quien ha llegado a visitarlos con esta carta es una hermana amada en el Señor, por quien Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Entiendes esto cómo aplica en la práctica? Recibe a cada hermano en la fe con amor en tu corazón. El doctor Martin Lloyd-Jones dice: confío en que todos entendamos y estemos de acuerdo en que un santo es la persona más privilegiada sobre la faz de la tierra, que ha sido separada para Dios y declarada justa y recta legalmente en conformidad a la estricta y sagrada ley de Dios. El cristiano está destinado a reinar con Cristo eternamente en un universo glorificado por encontrarse unido a Cristo, y como esta es la realidad, ya se haya sentado en los lugares celestiales. Sí, así de gloriosa es nuestra realidad y así de digno entonces debería ser el trato que nos damos.
Jamás, mis hermanos, desestimen la importancia de ningún hermano. Lo veremos en un momento. Pablo saluda al esclavo primero que al rico. Pero ¿qué pide Pablo que hagan por ella? Dice que la ayuden. ¿Y por qué pide que la ayuden? Porque Pablo dice que ella, Febe, ha ayudado a muchos, incluyéndolo a él mismo. La pregunta entonces es, ¿y cómo los ayudaba, pastor? Pues el texto no nos dice, pero nosotros podemos suponer por el contexto y conociendo algunas cosas de Febe, que el servicio que Febe prestaba en la iglesia de Cencrea, dada su ubicación geográfica, era el oficio o el servicio de la hospitalidad. Febe era una mujer adinerada, que tenía recursos para ayudar a los hermanos en necesidad, probablemente a los peregrinos que venían de paso y tenían que llegar a la ciudad y no tenían dónde dormir ni qué comer. Probablemente Febe los atendía. Febe les daba casa, Febe les daba techo, Febe les daba alimentos, Febe les compartía de su hermandad y compartía tiempo con ellos. Y lo que Pablo pide en esta amorosa recomendación respecto a Febe es que la iglesia en Roma trate a Febe con la misma generosidad, con la misma diligencia, con el mismo amor y con el mismo afecto que Febe había servido a la iglesia de Cristo e incluso al mismo apóstol Pablo. Es decir, Febe le dio de comer a Pablo en algún momento. Febe le dio un techo a Pablo para resguardar su humanidad en algún momento. Y Pablo dice, mira, esta hermana nos ha hecho tanto bien que sería el colmo que ustedes no le hicieran bien a ella, si esta hermana ha dado todo por la iglesia de Cristo. Y ese es el primer punto, la recomendación amorosa de Pablo respecto a Febe. El segundo punto del sermón tiene que ver con los saludos que Pablo hace. Y yo titulé este segundo punto, una lista de amorosos saludos particulares. A partir del versículo 3 y hasta el versículo 16, el apóstol Pablo empieza a saludar a un montón de personas. Y este saludo inicia con dos personas a quienes sí conocemos. ¿Quiénes son? Versículos 3 y 4. ¿Quiénes son? Priscila y Aquila. Recuerden, a estas personas las conocemos. Versículo 3 y 4 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es entendible que Pablo inicie saludando en esta lista a Priscila y Aquila, que para ese momento suponemos están en Roma, porque Pablo con ellos había compartido en varios momentos. De hecho, recuerden que ¿cuál era el oficio de Pablo? ¿Qué hacía él en términos de su labor vocacional? Él hacía tiendas. ¿Y qué hacía Priscila y Aquila? Tiendas, ellos también. En un sentido, de hecho, hay textos en la Escritura que nos demuestran que Pablo, Priscila y Aquila fueron colaboradores, trabajaron juntos en la construcción de tiendas. Pero si hay algo en lo que colaboraron juntos, fue en la propagación del bendito evangelio. Y yo quiero resaltar de este punto algo. Pablo, cuando se refiere a Priscila y Aquila, se refiere a ellos como sus colaboradores en Cristo Jesús. Noten esto, Pablo dice, ellos son mis colaboradores ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Cuál era la característica más prominente de esta pareja? ¿Qué era lo que los hacía especiales a los ojos del apóstol Pablo? Que estaban unidos a Cristo. Lo más notable de ellos no es que fueran expertos artesanos construyendo las mejores tiendas de Asia. No, lo más resaltable, lo más representativo es que eran queridos hermanos en Cristo, que eran cristianos fieles. Cuando Pablo se refiere a ellos, dice, mira, saludo a mis hermanos en Cristo, sé que son hermanos, sé que son fieles cristianos. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿esta es una característica que te define a ti? Si alguien tuviera que escribir de ti, lo primero que escribiría ¿es un colaborador en Cristo? ¿O es un gran cristiano? Tu esposa escribiría de ti, varón,
Si tuviera que escribir algo de ti, escribiría: él es un gran cristiano antes que cualquier cosa. Tus hijos, hermanos, hermanas, si tuvieran que escribir respecto a ti, ¿qué escribirían de ti? Él o ella, mi papá, es un gran cristiano. ¿Tienes algo que decirme de tu mamá? Sí, es una gran cristiana. ¿Esa es la característica predominante en nosotros? Hermanos amados, el amor que Pablo sentía hacia la iglesia es evidente. Saluda a muchos hermanos. Pero en este punto quiero resaltar algo. El amor que Pablo sentía hacia esta pareja de esposos, recuerden que Aquila y Priscila son esposos. El amor que Pablo sentía hacia este matrimonio era un amor correspondido. Tanto que el apóstol Pablo en estos 2 versículos dice que ellos en algún punto expusieron su vida por él. Y que por causa de que ellos arriesgaron su vida por él, la iglesia, él está agradecido, pero además dice, pero la iglesia en general, la iglesia de los gentiles, también está muy agradecida. Y yo creo, mis hermanos, que nosotros, en términos humanos, meramente humanos, también deberíamos estar muy agradecidos con ellos. Porque de no ser por ellos, de acuerdo a lo que Pablo escribe en esta carta, si ellos no hubieran procurado la vida de Pablo, que se hubiese guardado la vida de Pablo, no tendríamos los escritos del Nuevo Testamento que tenemos hoy en nuestras manos. Y alguien puede decir: sí, pero esa era la voluntad de Dios, finalmente se iba a hacer sí o sí, así que no hay que agradecerle al hombre por nada, porque toda la gloria es para Dios. Eso puede sonar algo teológico, pero es antibíblico. Mis hermanos, los esfuerzos de hombres y mujeres piadosas para la gloria de Dios deben ser reconocidos por la iglesia de Cristo. Tanto que Pablo dice: estoy agradecido con Priscila y Aquila, y la iglesia en general está agradecida porque ellos procuraron salvar mi vida. En otras palabras, hermanos, demos valor y debido respeto a aquellos que se han esforzado por el avance del reino de Cristo para beneficio nuestro. Hablando del gran amor que Pablo sentía sobre estos hermanos, sobre este matrimonio, William Hendrickson dice: debe haberse escrito este saludo con un énfasis especial, un énfasis en el que el corazón de Pablo estaba palpitando algo más que apuradamente, y seguramente con sus ojos húmedos por las lágrimas de amor y de gratitud que Pablo sentía hacia estos hermanos. Pablo saluda a una pareja de hermanos a quienes ama, pero allí no para la lista de saludos. Luego Pablo saluda a Epeneto. Les dije hace un momento, si están pensando en nombre para sus hijos, aquí hay varias buenas opciones. Versículo 5, parte B, dice: saluda a Epeneto. ¿Qué dice de Epeneto que es? Amado mío. Y ese amado mío además es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pablo dice que este hombre a quien él ama, que no sabemos quién es, pero sabemos que se llama Epeneto. Pablo dice que Epeneto fue la primera persona en creer en Cristo en la región de Asia, Acaya más exactamente. Pablo dice: mira, Epeneto fue el primero en responder positivamente a las demandas del evangelio en ese continente. Ahora noten esto: al decir que él fue el primer fruto, da a entender que muchos más vinieron después de él. Y cuando yo leía esto, hermanos, no podía evitar imaginar esto. Piensen en esto. Probablemente usted pueda pensar lo mismo que yo. Yo imaginaba a Pablo escribiendo esto y me imaginaba a un apóstol Pablo razonando de esta forma, mientras escribía los saludos, pensando así: y pensar que todo el avance del reino de Cristo en Asia empezó por el hermano Epeneto. Y pensar que él fue el primero. Y pensar que él fue el primero en creer en el Señor. Y mira cómo ha avanzado el reino de Cristo. Y mientras yo pensaba en eso, pensaba lo que voy a decir a continuación. Y ver Monte Calvario, iglesia amada. Y pensar que todo empezó con un breve estudio 2 viernes en la noche. Y para la gloria del Señor y para la exaltación de su bendito nombre,
Él ha venido formando una iglesia local en la que el nombre de Cristo ha sido exaltado y su palabra se ha predicado fielmente cada domingo para la gloria de nuestro buen Dios. Luego Pablo en el versículo 6 saluda a una mujer de quien no sabemos nada, solamente que se llamaba María. Dice, saluda a María, la cual ¿qué ha hecho? Trabajado mucho entre vosotros. Repito, no podemos saber quién es exactamente esta María, pero de lo que sabemos es que era una obrera diligente, que trabajaba fuertemente en pos del avance del reino de Cristo. Y yo quiero resaltar este punto de María, del trabajo fuerte, mis hermanos, para que la laboriosidad de esta hermana nos rete, mis hermanos, a ser como ella, a ser diligentes en el trabajo y en el esfuerzo que debemos hacer por el reino de Cristo. Se dice de ella que ha trabajado mucho. Yo te pregunto, ¿de ti se podría decir lo mismo? ¿Tú has trabajado mucho para el reino de Cristo? ¿Tú te esfuerzas con diligencia dando un testimonio de piedad? ¿Tú te esfuerzas con diligencia siendo un buen esposo, siendo una buena madre, siendo una buena esposa, siendo un buen trabajador? ¿Tú te esfuerzas por proclamar a Cristo aun cuando tus labios estén cerrados? Bueno, María lo hacía. María era una obrera diligente que trabajaba mucho entre vosotros, entre la iglesia. En el versículo 7, ahora Pablo, aquí hay más listas de nombres. Piensen en cuál van a escoger. Los más jóvenes, cuando tengan hijos, acá vienen buenas recomendaciones. Dice, saludad a Andrónico y a Junías. Y él dice que son ¿qué? Sus parientes. Pero ojo, hermanos, no es que sean los primos. Cuando Pablo habla de sus parientes, aquí también se podría traducir como mis connacionales. Realmente Pablo está diciendo, ellos son judíos. Sí, ellos son judíos. Dice, saludad a Andrónico, a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Quiero resaltar esto. Pablo dice que ellos, Andrónico y Junías, en algún momento estuvieron presos con él, pero agrega que además ellos gozaban de cierta, vamos a decirlo, popularidad entre los apóstoles, es decir, los apóstoles hablaban de ellos. Ahora la pregunta es, ¿por qué hablaban de ellos? ¿Por qué los apóstoles los reconocían a ellos dos? Por la misma razón por la que estuvieron presos con Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo estuvo preso? Por causa de Cristo. Así que ellos también estuvieron presos por su fidelidad a Cristo. Y eran hombres tan fieles que se hicieron populares entre los apóstoles. Eran hombres tan temerarios en el evangelio que los apóstoles decían, oh claro, el hermano Andrónico y Junías, hombres fieles, temerosos del Señor, han compartido prisiones con el apóstol Pablo. Eran hombres leales que los apóstoles reconocían. En cuanto a Amplias, el que se menciona en el versículo 8, Pablo dice que él es muy amado, el amado mío. Este nombre Amplias era un nombre que solo se le ponía a los esclavos y de hecho era el nombre más popular entre los esclavos, lo que nos hace intuir que Amplias mismo, el que nombra a Pablo aquí, era un esclavo, y a ese esclavo Pablo dice que lo ama. Iglesia amada, el creyente que ama a Cristo debe amar a los hermanos más prominentes, pero también debe amar a los hermanos más humildes. Al creyente, mis hermanos, no le debe importar cuánto su hermano en la fe tiene, no, sino si realmente está unido a Cristo. El amor por los hermanos, querida iglesia, como lo dije al inicio de este sermón, es un claro testimonio de nuestra unión vital con Cristo. Si yo estoy unido vitalmente a Cristo, la forma en la que yo expreso esa unión vital es a través del amor que siento hacia mis hermanos. No importa si mi hermano ocupa una posición económica muy elevada o si mi hermano ocupa una posición económica muy simple.
No importa, yo debo amar a mi hermano. El amor entre los cristianos, mis hermanos, es una manifestación visible de mi unión con Cristo. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a sus hermanos permanece en muerte. En otras palabras, si tú no amas a la iglesia de Cristo, tú no eres un creyente. Uy, pastor, pero eso es muy fuerte. Sí, tienes que discutir eso con la palabra de Dios. Si tú no amas a la iglesia de Cristo, tú no eres un creyente. En el versículo 9, aquí viene algo interesantísimo. Pablo acaba de saludar a un esclavo a quien dice que ama, ¿cierto? Ahora en el versículo 9 dice: saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Quiero detenerme en Urbano. Urbano era un nombre que solo se le ponía a los hijos de personas adineradas. Urbano era un nombre de rico. Y Pablo acaba de saludar a un hermano que era esclavo. Y ahora se detiene a decir: ahora quiero saludar al rico de la iglesia, a Urbano. Hermanos, esto denota que en el cuerpo de Cristo primero hay diversidad. En el cuerpo de Cristo no importa si tú eres alto, bajo, moreno, azul, amarillo, como quieras. Eso no importa. Hay ricos y hay pobres. Eso tampoco importa. Lo que importa es que estamos unidos a Cristo y entonces somos una familia. Hay diversidad. Pero esto también implica, mis hermanos, que el amor entre cristianos jamás, escúchenme con mayúsculas, jamás se puede condicionar a la cuenta bancaria del hermano. Jamás. Jamás. Yo he compartido con grupos de cristianos numerosos que uno dice: esto no pasaría si no es en la iglesia. Esto es un milagro. Hombres con mucho poder adquisitivo sentados al lado del señor que vende helados en el barrio, en un carrito. Los he visto. Y los he visto a los dos echando chistes y riéndose. Y uno dice: en un contexto impío esto es imposible de que pasaría. Pero para la gloria de Dios, los cristianos sabemos amarnos sin importar este tipo de diferencias. En el versículo 10 hasta el versículo 12, Pablo dice: saludad a Apeles. Dice que Apeles, ¿qué fue? Aprobado en Cristo. Ahorita quiero hacer un comentario de Apeles, que esto es impresionante. Apeles es un hombre aprobado en Cristo. Luego dice: saludad a los de la casa de Aristóbulo. Versículo 11: saludad a Herodión mi pariente, saludad a los de la casa de Narcisio, los cuales están en el Señor. Paro aquí. Pablo dice: saluden a los de la casa de Aristóbulo y a los de la casa de Narcisio. Noten que no está saludando a Aristóbulo ni a Narcisio, sino a los de la casa. ¿Por qué? Bueno, hay dos posibilidades de por qué esto sea así. Una, que Aristóbulo y Narcisio hayan ya muerto y esté saludando a los siervos de la casa. Y dos, que estén vivos pero no sean creyentes y por eso solamente está saludando a los siervos. Aquí cuando utiliza también la expresión para hablar de Herodión su pariente es porque también es un judío. Pero hay algo interesante, dice que todos estos a los que mencionó están en el Señor, es decir, son hermanos en la fe. Luego dice en el versículo 12: saluda a Trifena y a Trifosa. Son dos nombres de mujeres. Por la similitud de los nombres se puede intuir, de acuerdo a algunos comentaristas, que eran hermanas gemelas. Dice: las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. De estos saludos, como dije hace un momento, quiero resaltar el saludo que Pablo hace a Apeles. Y Pablo dice que Apeles, en el versículo 10, fue un hombre aprobado en Cristo. Esto hace referencia, mis hermanos, posiblemente al hecho de que Apeles fue puesto a prueba en muchas situaciones en su vida, que tuvo que pasar por situaciones difíciles en su vida, por situaciones adversas, por situaciones complejas, pero que a pesar de todas esas situaciones,
Apeles permaneció fiel a Cristo y por lo tanto era digno de confianza. Fue probado y finalmente fue aprobado este hermano Apeles. En relación a las pruebas y al esfuerzo, mis hermanos, los creyentes debemos suplicar al Señor para que al final de ellas seamos como Apeles, aprobados, salgamos victoriosos, dando gloria y honra al Señor en medio de las pruebas y que no caigamos derrumbados y terminemos blasfemando al Señor que tanto un día dijimos amar. El doctor Martyn Lloyd-Jones dice: ¿qué cosa tan maravillosa sería oír esto de uno mismo? Siervo aprobado. Después de ser probado, dice Lloyd-Jones, como los metales por el fuego, y de haber pasado la prueba, este hermano Apeles había recibido el sello de ser aprobado. ¡Qué glorioso!, dice Lloyd-Jones. Ojalá que todos nosotros llevemos el sello divino de aprobación mientras viajamos a la gloria. Iglesia amada, ojalá todos nosotros llevemos el sello de ser creyentes fieles y leales a Cristo mientras peregrinamos a través de este mundo caído. Y continúa Pablo en su lista, en el versículo 13, saludando a un hombre que se llama Rufo. Y también allí aprovecha para saludar a la mamá de Rufo. Y Pablo dice: esa mujer también ha sido como mi mamá. Esto es muy tierno, mis hermanos. Quiero hacer un breve comentario de Rufo primero. Probablemente Rufo sea el hijo de Simón de Cirene. ¿Recuerdan quién es Simón de Cirene? ¿Recuerdan cuando el Señor lleva la cruz y está muy cansado y un soldado romano saca a alguien dentro de la multitud y le dice: venga, mijo, ayúdele a llevar la cruz? ¿Quién era ese hombre? Simón de Cirene. Y él lleva la cruz a cuestas durante un trayecto. Y en Marcos capítulo 15, versículo 21, se nos dice que Simón tenía dos hijos, uno llamado Alejandro y otro llamado Rufo. Probablemente, mis hermanos y padres, tengan esperanza con sus hijos en esto. Probablemente la experiencia de Simón, esa experiencia cercana con Cristo, fue la herramienta que Cristo mismo utilizó para traer al arrepentimiento y a la fe a sus hijos Alejandro y Rufo. Pero no solo Pablo saluda a Rufo, ya sea que sea el hijo de Simón o no. Pablo saluda también a la mamá de Rufo y afirma que esta mujer también había sido como una madre para él. Y a mí me encanta esto, hermanos. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero el apóstol Pablo con mucha frecuencia habla de las mujeres que hay en la iglesia. Y esto es bien contrario para algunos sectores de nuestros días. Quiero cuidar mis palabras. Esto es porque nosotros por la palabra de Dios sabemos que las mujeres no pueden ejercer un rol de oficial dentro de la iglesia. Es decir, ¿las mujeres pueden ser pastoras? No, la escritura sí lo señala. Pero el extremismo ha llevado a que algunos piensen que como la mujer no puede ser pastora, entonces no puede hacer absolutamente nada. Eso no es cierto. Pablo una y otra vez menciona a las mujeres en sus epístolas, les agradece, menciona a mujeres jóvenes y menciona, como este debe ser el caso, a mujeres mayores y les agradece. ¿Por qué Pablo decía que ella había sido como su mamá? Seguramente porque lo había tratado como un hijo. ¿Y cómo una mamá trata a un hijo? Con amor, con respeto, con cariño, con generosidad. No tiene reparo en darle un plato de comida. Seguramente esta mujer atendió a Pablo muchas veces. Hermanos amados, el hecho de que una mujer no pueda ser pastora en la iglesia no quiere decir que las mujeres no sirvan en la iglesia. Pablo da testimonio una y otra vez del gran privilegio y de la gran bendición que es tener a mujeres en la iglesia local. Si para servir en la iglesia se necesita ser pastor, entonces yo me pregunto, ¿qué hacen el resto de hermanos que no son pastores, de los varones que no son pastores? ¿Entonces no pueden servir? Desde luego que no. Así como todos los varones que no son pastores deben servir a Cristo, así las hermanas deben servir al Señor. Y que esto sirva para decir, mis hermanos, que aunque la mujer no fue llamada a ser pastora, no significa que no haya sido llamada a servir. ¿Cómo sirvió esta mujer?
tratando a Pablo como a un hijo. Y finalizo esta bella y amorosa lista de saludos resaltando lo que Pablo dice en el versículo 14 en adelante. Dice: saludad a ese nombre también, ténganlo en cuenta para cuando tengan un hijo, a Asíncrito. No, Asíncrito. No, este no lo tengan en cuenta. Asíncrito, venga a desayunar. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los escuchen esto, y a los hermanos que están con ellos. Noten, estos eran hermanos. Y saluda también a otros hermanos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Noten esto, mis hermanos. En estos dos versículos se denota que el saludo fraterno no era para todos los hombres. El saludo fraterno de Pablo era para los hermanos en la fe. Por eso él dice: saluden a los hermanos que están con ellos, a todos los santos que están con ellos, dejando en claro que el amor que yo debo tener por cuenta de mi unión con Cristo no es una clase de amor universal o que se puede dar absolutamente a todos los seres humanos. ¿Cómo, pastor? Sí, me voy a explicar. Este amor fraterno del que he venido hablando en este sermón, mis hermanos, es de uso exclusivo para los cristianos. Un cristiano no puede amar a un impío, como Pablo demuestra que ama a la iglesia en este texto. Y alguien podría decir: pastor, ¿usted está sugiriendo que yo no debo amar a los incrédulos? ¿Y si esa incrédula es mi mamá? ¿Yo no debería amarla? No, yo no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que los creyentes tenemos una clase de amor especial. Es un amor diferente que se desprende del hecho de que estamos unidos a Cristo. Pero eso no quiere decir que yo no pueda amar al incrédulo. ¿Cómo puedo amar al incrédulo? Yo creo que al incrédulo hay que amarlo con angustia. Me explico. Yo amo al incrédulo en virtud de la santa intensidad y de la santa intencionalidad con la que yo le predique el evangelio de salvación. Esa es mi forma más genuina de amar a mi cercano incrédulo. Esa es la forma más genuina en la que yo amo a mi mamá incrédula, a mi papá incrédulo, a mis hermanos incrédulos, a mis hijos incrédulos, con una santa intensidad por compartirles la bondad de Cristo, nuestro bendito Salvador. Y el apóstol Pablo en el versículo 16 finaliza esta lista de saludos diciendo: saludaos los unos a los otros, ¿cómo? Con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Saben lo que significa la expresión ósculo? ¿Alguno tiene otra versión diferente? Dice beso. Desen un beso santo. Salúdense los unos a los otros con besos, es lo que Pablo está diciendo en este texto, haciendo referencia, mis hermanos, a que nuestro afecto por nuestros hermanos debe tener un carácter externo, un carácter que visibilice el amor que yo tengo hacia ellos. En otras palabras, el ósculo santo, el beso santo, es la manifestación visible del amor que yo tengo hacia mis hermanos. Es como si Pablo dijera: tú debes sentir amor por tus hermanos, pero debes saberlo expresar. Debes expresarles a ellos de forma que ellos vean el amor que tú tienes hacia ellos. Pero eso implica que este amor o esta expresión debe ser una expresión genuina. ¿Por qué sabemos que debe ser genuina? Porque Pablo dice que ese beso es un beso ¿qué? Santo, ósculo santo. Pablo no está diciendo agárrense a besos en la iglesia porque sí. Pablo está diciendo: desen expresiones externas de amor por el hecho de que ustedes aman a Cristo y entonces se aman entre ustedes. Hermanos, la iglesia es un milagro. ¿Cuántos de nosotros coincidiríamos por voluntad propia en estar en este lugar porque sí?
Es un milagro que estemos reunidos. Es un milagro que personas tan distintas como nosotros, con complicaciones internas tan propias de nosotros, con caracteres tan diferentes como el que tenemos, aún así coincidamos en estar juntos en este lugar y regocijarnos en nuestro buen Dios. La iglesia es un milagro, y lo que Pablo pide es que ese milagro se demuestre externamente, que no tengamos miedo en estrechar la mano de nuestro hermano, en darle un abrazo a nuestro hermano. Ese es el ósculo santo. Nosotros no solo debemos tener una expresión externa porque sí, por quedar bien, no, esta expresión debe ser santa. Cuando yo me relaciono con otro creyente, mis hermanos, debo relacionarme con él en el temor del Señor. Así que ese beso, ese ósculo santo, mis hermanos, es una expresión de armonía y de paz que solamente Cristo puede darnos y unirnos en un cuerpo local. Si nosotros, iglesia amada, entendemos la necesidad bíblica que hay de amarnos los unos a nosotros y de expresarnos este amor, rápidamente, mis hermanos, aprenderíamos a pasar por alto nuestras diferencias. Rápidamente aprenderíamos a abrazarnos y a besarnos, a darnos este ósculo santo, no solo con quienes tengamos mayor empatía, sino con toda la iglesia de Cristo. El ósculo santo es para todos. Yo en otro sermón decía, si ustedes lo recuerdan, hermanos, que dentro de la iglesia de Cristo, yo generalmente siempre voy a tener más afinidad con los que sean más parecidos a mí. ¿Se acuerdan de ese sermón? Si el hermano que es un matemático se encuentra con otro matemático en la iglesia, van a tener tema en común. Y seguro que es más probable que se la lleven bien. Pero si al lado usted le pone el hermano que es músico y que no le gustan pero ni cinco las matemáticas, él se va a sentir un poquito cansado de la charla de ellos. Pero si encuentra otro hermano con ese gusto afín, van a tener de qué charlar. Eso es natural, eso pasa. Pero lo que no puede pasar, mis hermanos, es que exista un rechazo deliberado por mi hermano en la fe. Yo debo amar a mis hermanos a pesar de las diferencias. Iglesia de Cristo, iglesia amada, es vital que entendamos esta gloriosa doctrina que ha sido expuesta en esta mañana con los ojos del corazón. ¿Cuál es la doctrina de la que hemos estado hablando? La de la familiaridad espiritual, de la cual, la familia espiritual, la cual se desprende de nuestra unión vital con Cristo. Entender estas preciosas verdades, iglesia, nos llevará a actuar como es digno de los santos. Cuando tú entiendes que estás unido a una familia en la fe y que estás unido a esa familia en la fe por causa de que estás unido a Cristo, y entiendes que estás unido a Cristo por causa de que Él entregó a su vida a morir en una cruz por su iglesia, entonces tú nunca más vas a desestimar el valor de un hermano. Nunca más. Quiero finalizar el sermón dando 3 conclusiones prácticas. Primera, ruego al Señor para que a través de esta exposición, mis hermanos, salgamos por las puertas de este local dando gloria a Dios en nuestro corazón por permitirnos el don de la fe, por medio del cual hemos sido hechos salvos, nos hemos unido a Él. Demos gracias al Señor, mis hermanos, demos gloria a Él, porque el santo y eterno Dios nos ha permitido estar unidos a Él. ¿Qué regalo más maravilloso que este? Estar en Cristo y no en Adán. En segundo lugar, demos gloria al Señor por su iglesia. Demos gloria al Señor por su pueblo. Agradezcamos al Señor porque tiene un cuerpo y nos ha permitido ser parte de ese cuerpo. Demos gracias al Señor por la comunión cristiana. Demos gracias al Señor por permitirnos experimentar esta íntima familiaridad. Demos gracias al Señor porque se nos llena el corazón de gozo cuando vemos a un hermano o una hermana entrar por la puerta. Es un milagro que nos amemos. Así que demos gracias al Señor.
Y esto implica, mis hermanos, que demos gracias al Señor por nuestra iglesia local. Y en tercer lugar, quiero finalizar diciendo que demos gloria al Señor por su bendita palabra. Al inicio de este sermón dije que la predicación expositiva es un regalo para la iglesia. Si a uno lo pusieran a escoger un tema para predicar el 31 de diciembre, seguramente uno no escogería este texto. Lleno de saludos a este, salúdame al otro, salúdame a este, salúdame al otro. Uno escogería uno más romántico. Pero la predicación expositiva, mis hermanos, es un regalo, porque obliga al ministro a ir texto a texto, a no saltarse la palabra del Señor. Así que demos gracias a Dios por su palabra, porque hoy nos permitió ser mineros espirituales que cavamos hasta lo profundo y nos encontramos con tesoros preciosos, con tesoros bellos. Hagamos de estas salutaciones cariñosas que Pablo hace a sus hermanos, hagamos de estas salutaciones una ferviente exhortación a seguir el ejemplo de Pablo. En la práctica eso significa que debemos aprender a tomarnos el tiempo para saludarnos los unos a los otros. Hermano amado, tómate tu tiempo para llamar a tus hermanos y preguntar cómo están. Tómate tu tiempo para poner un mensaje y preguntarle a tu hermano cómo está. Tómate de tu tiempo para orar por tus hermanos mientras estás orando en medio de tus aflicciones, en medio de tus situaciones. Bueno, tómate un tiempo para orar por tus hermanos. Ellos necesitan de tu oración. Recordemos que somos una familia en Cristo Jesús y es completamente normal que las personas que pertenecen a una familia se preocupen los unos por los otros. Si tú estás unido a Cristo, si tú estás unido a la familia espiritual de Cristo, entonces es normal que quieras relacionarte con los otros, que quieras preocuparte por los demás. Iglesia amada, que el Señor nos ayude en este año que viene a interiorizar el peso de esta doctrina en nuestro corazón, que entendamos en lo profundo de nuestro ser que cuando venimos a este lugar a reunirnos para adorar a nuestro Dios, no estamos cumpliendo con un requisito para quedar bien. Que cuando le preguntamos a un hermano cómo le ha ido, no estamos solamente haciendo relaciones diplomáticas, estamos relacionándonos con nuestros hermanos para la gloria de nuestro Dios. Es nuestro deleite sabernos unidos a una familia espiritual. Es nuestro deleite saber que hermanos oran por nosotros. Es un deleite y un privilegio para nosotros orar por nuestros hermanos en aflicción. Iglesia amada, sepámonos eso, que somos una iglesia, que fuimos llamados por Cristo de en medio de la inmundicia del mundo. Fuimos llamados y apartados para vivir para la gloria de Él, pero vivimos para la gloria de Él en comunidad. Amén. Vamos a orar, hermanos.